Muy bien, permitidme que reitere una vez más que estamos celebrando el Domingo de Resurrección. Lo que hacemos es recordar posiblemente lo que ha sido el evento más importante en toda la historia de la humanidad, y no solo eso, sino la doctrina más determinante del cristianismo. De hecho, si quieres realmente descubrir si el cristianismo es verdad o no, todo lo que tienes que hacer es contestar esta pregunta que tenemos en la pantalla. ¿De verdad resucitó Jesús? Mirad, yo me doy cuenta, a lo mejor equivocadamente, que a veces hablar de la resurrección de Jesús como que resulta, no sé cuál es el adjetivo más adecuado, iba a decir vergonzoso o comprometido, porque pareciera que hay como la idea en la sociedad de que, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Esto es un mito, esto es... ¿Cómo que alguien resucitó? ¿Cómo que Jesús resucitó? Y ya se cuestiona, ¿verdad? Hace poco había unas estadísticas acerca de que la mitad de los jóvenes en Europa no creen en Dios y la otra mitad a saber cómo creen, pero la cuestión es que sí que hay pues una... no sé si mayoría o minoría muy ruidosa, que desde luego tacha de fantasía, de cuento para niños, para gente pobre intelectualmente y necesitada de muletas, de apoyos, el hecho de la fe. Pero cuando llegamos al tema de la resurrección, como que aún todavía más es un tema delicado y comprometido. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Ya cuando Pablo predicó en Atenas, si recordáis, justo cuando saca el tema de la resurrección de Jesús, unos empezaron a burlarse de él y otros se marcharon diciendo, bueno, ya te oiremos otro día. Hay muy condescendientes. Bueno, ya no nos vengas con esos rollos. Ya en aquella época, el tema de la resurrección levantaba este tipo de respuestas y reacciones en la gente, que yo diría que son las mismas. Y a veces en nosotros quizás tenemos miedo a enfrentar este tipo de respuestas, que alguien pueda burlarse de nosotros o que pueda ser condescendiente y decir, bueno, ¿de verdad tú te crees eso? Pero sin embargo, esta es la cuestión, la piedra filosofal, esta es yo diría que la piedra angular, salvando las distancias, evidentemente Jesús es la piedra angular, pero el hecho de su resurrección es lo que le da la credibilidad absoluta a Jesús. De hecho, fijaos, Jesús dijo de muchas maneras, implícita y explícitamente, cosas trascendentales acerca de sí mismo, como por ejemplo que Él era el Hijo de Dios. Cuando habla de que era el Hijo de Dios, no lo hacía en términos como nosotros lo podemos hacer, de que todos somos hijos de Dios o que soy un hijo de Dios. No, este término en el contexto judaico, en el pueblo hebreo, tenía una connotación de ser divino. Por tanto, era lo mismo que si Él dijera, yo soy Dios que estoy entre vosotros. De hecho, Él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y permitidme aquí una puntualización, porque la palabra que utiliza aquí en griego para uno no es la masculina, sino la palabra neutra, lo que significa que Jesús no estaba diciendo que el Padre y yo somos la misma persona, somos el mismo. Esta es una idea herética que surgió ya muy temprano en la Iglesia, a finales del siglo II, por aquellos que querían defender el monoteísmo frente a posiciones triteístas, donde el énfasis en la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo parecía en algunas ocasiones dibujar la existencia de tres dioses. Y frente a ese peligro surgió esta doctrina conocida como monarquianismo modalista o simplemente modalismo, o también patripasionismo. Es el término teológico con el que se conoce esta doctrina, en la que se afirma que existe un solo Dios que se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes modos. De ahí viene el término modalista. Hay distintas modalidades en las que Dios se nos presenta, como Padre en la creación, como Hijo en la salvación. De ahí viene el término patripasionista, el Padre es el que padece la pasión, el que sufre, ¿verdad? O luego como Espíritu Santo en medio de la Iglesia.
Pero decía que Jesús no utiliza el término masculino, sino el neutro, no diciendo yo y el Padre somos el mismo, sino yo y el Padre somos lo mismo. Lo que quiere decir que somos de una misma naturaleza, somos uno en esencia. Para entender correctamente lo que Jesús está diciendo, nos va a ayudar a ver la reacción de sus oyentes, gente de su cultura que entendía su idioma, y vamos a ver cómo reaccionan a estas palabras. El verso siguiente continúa diciéndonos: los judíos volvieron a coger piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo: por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de vosotros. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Los judíos le contestaron: no vamos a apedrearte por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú, que no eres más que un hombre, te haces Dios a ti mismo. Ellos entendieron que con esta afirmación Jesús estaba proclamando su deidad, se estaba haciendo a sí mismo Dios. Así que Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, que era Dios, pero también yo puedo decir que soy el Hijo de Dios. Cualquiera podría hacer eso. Pero si Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios y después murió y después resucitó al tercer día, como había predicho, caramba, esto ya es una evidencia de que debe de estar diciendo la verdad, ¿no es cierto? A mí me parece que esto no lo hace cualquiera. Fijaos, en el Evangelio de Juan leemos que por eso, fijaos que está en el capítulo 2, al principio del Evangelio, no al final, pero Juan introduce aquí este verso para explicar cómo es después, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y entonces, después de que resucitó, recordaron todo lo que él había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Entiendo que hasta ese momento como que había un velo. Ellos seguían a Jesús como otros seguían a Juan el Bautista porque creían que él era un enviado de Dios, porque creían que era un hombre de Dios, porque creían incluso que era el Mesías, pero entendían que era un hombre entre ellos que tenía sabiduría de Dios y que esa sabiduría les podía ayudar con su vida. Pero aún apenas habían entendido. Es verdad, Pedro había hecho aquella confesión cuando les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ni aún así creo que comprendía la cabalidad, la totalidad de lo que esto implicaba. Es cuando resucita que entonces recuerdan que él lo había predicho, que había hablado de su muerte, que había hablado de todas estas cosas, de que él y Dios eran lo mismo, y entonces creyeron en la Escritura y creyeron en las palabras de Jesús. Y ese es el porqué la resurrección es el eje de la fe cristiana y la razón por la que el apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice: y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no sirve de nada, ni tampoco sirve de nada la fe que tenéis. Así que o es verdad que Jesús resucitó, de verdad resucitó, o es verdad, o estamos haciendo un paripé, montándonos aquí una historia que es para tener pena de nosotros. Por eso hoy quiero compartir con vosotros algo que es fruto del trabajo de otro. Yo voy a aprovecharme de ese trabajo. Me refiero a Lee Strobel, algunos quizás lo conocéis, y permitidme que os ponga un poco en contexto de cómo surge este trabajo. Lee Strobel era editor en el diario norteamericano Chicago Tribune, y era un ateo confeso. Después de una traumática experiencia en la que su hija está a punto de morir, su esposa, también atea, tiene una amiga que le habla de Jesús, va con ella a la iglesia y finalmente tiene una experiencia de conversión en la que se entrega a Cristo. Y cuando él comparte en casa con su marido, de una posición atea muy beligerante, muy militante, esta situación, él dice que para él no habría nada peor que le pudiera haber dicho. Así que después del primer shock, lo que él decide es: bueno, voy a dedicarme a estudiar bien el cristianismo para demostrarle a mi esposa que todo eso es una mentira.
para que recupere la sensatez y vuelva al ateísmo. Y entonces dedica los siguientes 2 años a estudiar la Biblia entera, así como historia antigua y arqueología, y recorrió los Estados Unidos entrevistando a 13 eruditos que eran las autoridades académicas más reconocidas en sus respectivas materias, psicología, antropología, arqueología, etcétera, etcétera, para preguntarles acerca de Jesús, si era posible que Jesús fuera un lunático, si sus rasgos de personalidad podrían llevarnos a la conclusión de que él se creía sus propias mentiras. Hablando de arqueología, de antropología, de sociología, de todas las cuestiones, mirándolo desde todas las perspectivas, intentando demostrar o llegar a una conclusión que le pudiera demostrar a su esposa la falsedad de la fe cristiana. Fruto de toda esa vasta investigación que realizó, llegó a la convicción de que hacía falta más fe para ser ateo que para creer en que Jesús era el Hijo de Dios y que realmente había resucitado. Y entonces decidió entregar su vida a Jesús. Y seguidamente también quiso compartir su investigación y en un primer momento escribió un artículo para publicarlo en su periódico, pero le fue rechazado. Y entonces su esposa le sugirió que en lugar de un artículo escribiera un libro con todo ese material, y efectivamente dio lugar ahí nació un bestseller conocido como El caso de Cristo. Si alguien quiere profundizar en este tema del que vamos a hablar en esta mañana, os recomiendo la lectura de su libro. Es un libro de fácil lectura, ameno y con mucha información sobre la investigación que realizó. Para aquellos que no os guste leer, tengo una buena noticia, y es que ya salió la película sobre la vida describiendo todo este proceso de investigación y con el mismo título, El caso de Cristo. Así que, utilizando datos de su investigación, vamos a considerar 4 elementos de la resurrección. De modo que si alguien está teniendo dudas en cuanto a la fe, en cuanto a la resurrección, lo entiende como algo que tiene que aceptar, pero que de lo que le puede dar vergüenza hablar a sus amigos por no tener argumentos, pues espero que esto te ayude primero a aclarar tus dudas y en segundo lugar a darte argumentos. Si ya eres un seguidor de Jesús, espero que tu oración sea que en las próximas semanas Dios pueda traer a alguien a tu vida y darte la oportunidad para compartir estos argumentos con ellos. Es verdad que como creyentes hemos aceptado que la Biblia es la palabra de Dios y que por lo tanto para muchos sabemos que es la verdad, así que leemos, abrimos la Biblia y leemos, bueno, aquí dice que Jesús resucitó, ya está, Jesús resucitó, lo acepto como verdad. Pero para alguien que no es creyente esto no es un argumento de peso, ¿verdad? Porque ellos en ningún modo le atribuyen una credibilidad especial a la Biblia, es un libro más, es un libro más. Y no reconocen ni que esté inspirado, ni que sea una verdad absoluta, o que sea la palabra de Dios, o cosas por el estilo. Pero lo que sí tiene que aceptar es que de forma innegable, incuestionable, la Biblia es un libro antiguo de escrituras históricas. Algunas porciones de la Biblia se remontan a más de 1200 años antes de Cristo. Incluso hay porciones donde se dudaba que existiera la escritura, y de ahí tenemos relatos bíblicos, que luego la arqueología demostró de la existencia de literatura escrita, confirmando la veracidad de estos escritos. Así que lo que desde cualquier postura atea, no creyente, agnóstica, no se puede cuestionar es que estamos ante un documento histórico, un documento del que tenemos materiales. Habréis oído hablar de los rollos de Mar Muerto, de las cuevas de Qumran. Bueno, hay copias dentro de estos documentos que se descubrieron allí en los rollos de Mar Muerto. Se encontraron copias del libro de Isaías, escrito en el 700 a.C., pero copias ya datadas por los científicos. Esa copia existía desde el año 400 al 500 a.C. Así que esto es incuestionable, es literatura antigua. Ahora bien, cuando investigamos
cualquier tipo de literatura antigua, ya sea de Josefo, de Tácito o de Plinio el Joven o cualquier otro personaje histórico, se usan ciertas técnicas de investigación para determinar si lo que estamos leyendo, lo que tenemos entre manos, es un relato fiable o no. Si podemos creer que lo que se cuenta ahí ocurrió realmente o no. Y si utilizamos las mismas técnicas de investigación y las aplicamos a los documentos del Nuevo Testamento, deberíamos de poder llegar a las mismas conclusiones. Deberíamos de poder determinar si se me está diciendo la verdad en cuanto a que eso relata lo que realmente ocurrió o no. ¿Qué evidencias hay de que Jesús resucitó de entre los muertos? Y que, por tanto, Él es quien dice ser. Los 4 elementos que vamos a considerar son los siguientes. El primero de ellos, la ejecución. Porque antes de tener una resurrección, necesitamos tener una muerte, ¿verdad? Así que vamos a acercarnos al tema de, ¿realmente la muerte de Jesús es algo histórico? ¿Es algo que se puede demostrar históricamente que realmente ocurrió? Y lo que encontramos rápidamente, ya sin mucho esfuerzo, al empezar a indagar sobre este tema, es que no hay ningún tipo de conflicto entre los expertos en la materia, los historiadores. Y no me refiero a historiadores cristianos, sino historiadores de todo tipo de creencias, de todo tipo de religiones, de todo tipo de contextos culturales, sociales, religiosos. Hay unanimidad en el mundo académico en cuanto a que este es un hecho histórico. Ahora bien, cuando estudiamos la historia antigua, tenemos suerte si tenemos una o tal vez 2 fuentes que confirmen un hecho. Sobre la ejecución de Jesús bajo Poncio Pilatos, no solo tenemos múltiples informes, documentos del primer siglo que respaldan lo que relata el Nuevo Testamento, sino que también tenemos 5 fuentes antiguas fuera de la Biblia, de personas no cristianas, confirmando y corroborando la muerte de Jesús. Tenemos a Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo que trabajaba para los romanos, y tenemos a los historiadores romanos Tácito, Suetonio y Plinio el Joven, y también una carta de Mara Bar Serapión, escrita desde la cárcel a su hijo, en la que le recomienda que busque la sabiduría y en la que habla acerca de la muerte de Jesús. Y la mayoría de los estudiosos fechan esta carta en la primera mitad del siglo II o incluso en el último cuarto del siglo I. Fijaos qué temprana es esta carta, ¿eh? En la primera mitad del siglo II o en el último cuarto del siglo I. Incluso el Talmud cristiano admite que Jesús fue ejecutado. Este es un hecho histórico tan bien establecido, tan bien documentado, que cualquier institución académica seria se reiría de nosotros si de alguna manera dijésemos que Jesús no fue ejecutado. De hecho, la evidencia es tan convincente que puedes escuchar a un estudioso ateo como Gerd Ludermann en la Universidad de Panamá, y él te dirá esto: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible, dicho por un ateo. La muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. No sé cuánta historia antigua habéis estudiado, pero hay tantos detalles acerca de la vida y de la muerte de Jesús que hace que muchos estudiosos, escépticos, críticos o ateos como Gerd Ludermann digan que esto es indiscutible. Jesús fue ejecutado y murió. La segunda evidencia la encontramos en los primeros relatos. Tenemos informes antiguos de que Jesús se levantó de entre los muertos. Informes que vienen inmediatamente después de su resurrección. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, muchos escépticos piensan que la resurrección es una leyenda, la resurrección de Jesús es una leyenda, una mitología. Pero los estudiosos del mundo antiguo afirman que se necesita tiempo para desarrollar una leyenda. ¿Cuánto tiempo? Como mínimo hablan acerca de 150 o 200 años después de que hayan ocurrido los hechos. Para que no se pueda refutar, no se pueda desmontar
eso diciendo, no, pero esto no fue así porque esta persona estaba allí y sabe que no fue así. Entonces, hablan acerca de 150, 200 años después de los hechos para que se pueda formar una leyenda. Esto ha ocurrido a lo mejor con personajes históricos como Billy el Niño, como personas así, que al cabo de los años después se empieza a contar de ellos pues historias, engrandeciéndolas, ennobleciéndolas y llegando a crear un personaje mitológico. Funcionaría de la siguiente manera: 100, 250 años después de la muerte de Jesús, alguien le hablaría a otro: oye, ¿oíste hablar de un tipo que vivió en el primer siglo, que mataba dragones, creo, y que resucitó? Oh, ¿de veras? Y así, esto pasaría de boca en boca y se crearía así la leyenda. Pero hay datos científicos, históricos, que eliminan esta pretensión de que la resurrección de Jesús es una leyenda. Primeramente, tenemos un credo. Un credo es una declaración de aquellas cosas que se creen como ciertas, que ha sido preservada para nosotros por los creyentes de la Iglesia primitiva, es decir, los cristianos del primer siglo contemporáneos de Jesús hicieron una declaración de fe de aquellos hechos que ellos sabían que era verdad para que llegara hasta nosotros. Y porque sabían que eso era verdad, eso regía sus vidas. Este credo resume la resurrección y las cosas esenciales del cristianismo. Y este credo el apóstol Pablo se lo comunica a la iglesia de Corinto y de esta forma llega también hasta nosotros. Él les escribe en la primera carta: en primer lugar, os he dado a conocer la enseñanza que yo también recibí. Detengámonos un momento aquí. Ese es un lenguaje técnico rabino. Tenemos aquí a un maestro, a un rabino, que cuando usaba este lenguaje lo que quería decir es: mirad, estoy tomando esta tradición sagrada, este credo, y es tan importante que yo no lo modifico en nada, y tal como lo he recibido, lo único que hago es cogerlo y pasarlo para vosotros. Esto es lo que está diciendo Pablo. Yo os he transmitido lo que también recibí. A mí me lo han dado y así como me lo dieron, así os lo doy a vosotros. Ahora, observar que dice: os he dado. Así que él habla de que en una ocasión anterior a la que escribe la carta, él ya había compartido con la iglesia de Corinto este credo. ¿Y qué es lo que dice el credo? Os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Vamos a detenernos nuevamente aquí. Lo que él está diciendo es: mira, oíd, si no me creéis acerca de la resurrección, todavía hay 500 testigos oculares con los cuales podéis hablar, porque aún están con vida. Algunos han muerto, pero la mayoría aún siguen viviendo, y ellos estuvieron allí y vieron estas cosas de las que yo os estoy hablando. Si no me creéis, si tenéis dudas, preguntadle a ellos. Ellos están ahí. Después dice: se apareció a Santiago. Santiago, el hermano del Señor. Sabemos por el relato evangélico que durante toda la vida de Jesús, él era un incrédulo, un escéptico. Él creía que su hermano estaba loco. Su hermano mayor decía: estaba loco. ¿Qué es lo que hace que Santiago cambie de ser un escéptico, alguien que cree que Jesús está loco, a ser un líder de la iglesia y a morir en martirio como líder de la iglesia por defender sus ideas? ¿Qué le hizo cambiar de escéptico a pastor, a líder de la iglesia? Pues, sin duda alguna, que Jesús se le apareció resucitado, como dice aquí, se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Ahora, lo importante de este informe acerca de la resurrección, nombrando a testigos oculares, es que se desarrolló inmediatamente después de la resurrección de Jesús. ¿Recordáis que dijimos que se necesitaba tiempo para que una leyenda se configure y se desarrolle? El doctor Gary Habermas, un historiador, desarrolló un cronograma para ayudarnos a entender cuán pronto se desarrolló este credo. Sabemos de forma histórica, estos son datos históricos,
que la carta a los Corintios se escribió unos 23 o 24 años después de la muerte de Jesús. Es decir, entre los años 56 o 57 después de Cristo, Pablo escribe esta carta. Aunque hay algunos que opinan que pudo haber sido antes, en el año 54. Y en esta carta, año 56, 57, para ser conservadores, en esta carta Pablo dice que ya les había transmitido, ya les había dado este credo antes. Así que en algún momento anterior, ¿qué momento? Bueno, sabemos que Pablo estuvo en Corinto en el año 50 durante 18 meses predicando el Evangelio, y ahí se fundó la iglesia de Corinto. Así que 17 años después de la muerte de Jesús, muy presumiblemente Pablo estaría compartiendo este credo, y por tanto podemos constatar que ya existía el credo 17 años después de la muerte de Jesús. Si nos detuviésemos aquí, esto ya sería muy impresionante de todas formas. 17 años entre el evento, entre lo que sucede y el documento que lo acredita. Si lo comparas con otras obras antiguas, como por ejemplo las dos biografías que existen acerca de Alejandro Magno, escritas por Adrián y Plutarco, se escribieron 400 años después de la muerte de Alejandro. Y aún así se consideran fidedignas. Así que 17 años después del evento que describe y el texto que tenemos transmitido es bastante impresionante. Desde luego no hay nada comparable en toda la historia a esto que estamos hablando, pero podemos aún remontarnos a un tiempo anterior a este, porque Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Iba camino de Damasco y allí tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y se convirtió a partir de ahí en el apóstol Pablo. E inmediatamente, después de esta experiencia, él fue a Damasco y allí se reunió con algunos discípulos. Hay muchos estudiosos que consideran que fue ahí, en Damasco, donde se le compartió a Pablo este credo. Y esto ocurrió entre 1 y 3 años después de la muerte de Jesús. Pero puede que no fuera ahí. Hay otros que opinan que en lugar de ser ahí, debió de ser en un viaje que realizó 3 años más tarde, cuando fue a Jerusalén, y allí se reunió durante 15 días con 2 personas que se mencionan específicamente en el credo, con Pedro y Santiago. Pero de cualquier manera, si os dais cuenta, aún tomando los cálculos más conservadores, los más largos, estamos hablando de que en un periodo entre 1 y 6 años después de la muerte de Jesús ya existía este credo, ya existía esta convicción en la iglesia, que podríamos remontar prácticamente al mismo momento de la cruz. La cuestión es que no hay un gran intervalo de tiempo entre la muerte de Jesús y esta creencia, esta convicción, este informe de que Él resucitó. Tenemos un flash informativo que viene desde el mismo momento de los hechos. De hecho, uno de los grandes estudiosos de esta área, James Dunn, también historiador, escribió: esta tradición, se refiere a este credo, que puede ser del todo segura, se formula como tradición a pocos meses de la muerte de Jesús. Es decir, en cuestión de meses ya está puesto por escrito este documento que testifica acerca de que Jesús resucitó. Y amigos, esto es oro histórico. Esto es oro histórico. Sería algo sin precedentes en la historia del mundo que una leyenda se desarrollara así de rápido y borrara el fundamento de la verdad histórica. De hecho, uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos, Selby White, de la Universidad de Oxford, estudió el paso al que se desarrollaban las leyendas en el mundo antiguo y determinó que ni aún el tiempo de 2 generaciones era suficiente para que una leyenda se desarrollara y borrara el fundamento de la verdad histórica. No bastaban, tenían que haber al menos 3 generaciones como mínimo, y eso ya nos habla de 75 años. Para que se borrara el fundamento de la verdad histórica.
Aquí no tenemos dos generaciones, tenemos un flash informativo desde el mismo momento de los hechos. Y no es el único informe que tenemos. Tenemos otros informes también del primer siglo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, otros escritos de Pablo. Y todos ellos son tan antiguos que estaban en circulación cuando las personas que vivieron eso aún estaban vivas. E incluso algunos de los enemigos del cristianismo, que si estuvieran inventando algo, desde luego estarían contentísimos de decir, no, eso es mentira. Lo que están diciendo no ocurrió. Tenemos una ejecución, Jesús murió, tenemos informes de su resurrección que son tan prematuros, tan inmediatos después del evento, que no podemos decir que sean una leyenda, pero eso no es todo lo que tenemos. En tercer lugar, tenemos la tumba vacía. El registro histórico nos relata que el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba que pertenecía a José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, del Consejo Judío. La tumba estaba sellada y además custodiada por soldados romanos. Y aún así, el domingo de Pascua la encontraron vacía. Ahora, podríamos pasar mucho tiempo hablando de todas las evidencias históricas que establecen que la tumba estaba vacía. Hay otra película que se llama Rise, no sé, Resucitó, creo que en castellano, que ha estado en los cines, donde argumentan acerca de todas las evidencias que tienen que ver con la tumba vacía. Os recomiendo también esta película que está muy bien argumentada. Pero os voy a dar solo un hecho, para no abusar de vosotros ni ocupar mucho tiempo. Os voy a dar solo un hecho porque para mí es concluyente, y es este. Incluso los enemigos de Jesús admitieron que la tumba estaba vacía. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque cuando los discípulos de Jesús comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado, los enemigos de Jesús, sus opositores, nunca dijeron, eso es mentira. Abrid la tumba y encontraréis el cuerpo. Era todo lo que necesitaban decir, porque eso obligaría a los discípulos a demostrar lo que decían. Pero no lo dijeron. ¿Recordáis? ¿Sabéis lo que dijeron? Lo que dijeron, y lo sabemos por fuentes de dentro y de fuera del Nuevo Testamento, es que los discípulos, cuando empezaron a proclamar que Jesús había resucitado, lo que los enemigos del cristianismo dijeron es que ellos lo habían robado el cuerpo. Con ello estaban confirmando que la tumba estaba vacía. La explicación que daban, no, está vacía porque se llevaron el cuerpo. Pero están al mismo tiempo confirmando que la tumba está vacía. Ahora, tanto los seguidores de Jesús como sus enemigos coinciden en esta afirmación, la tumba está vacía. Y yo no creo que ese sea el hecho más importante de la historia. Yo creo que el verdadero asunto es cómo quedó vacía. ¿Cómo es que estaba vacía? Y si pensamos en posibilidades, bueno, una que apareció en el mismo momento, que intentaron propagar el bulo de que ellos habían robado el cuerpo, no prosperó, porque no tenía posibilidades, era demasiado increíble, por todas las circunstancias, por los sellos, por cómo se había removido la roca, por la presencia de los soldados, por el testimonio de ellos. La cuestión es que si miramos la lista de sospechosos, ahí nos encontramos a quienes pudieron sacar el cuerpo de la tumba. Por una parte estaban los romanos, pero los romanos no tenían ningún interés en que esto ocurriera, al contrario, ellos pusieron interés en que el cuerpo permaneciera en la tumba, custodiándolo. Estaban los líderes religiosos judíos, pero ellos lo último que quisieran es que la tumba quedara vacía. Ellos habían escuchado a Jesús hablar de que en 3 días resucitaría, y ellos fueron los que pidieron al gobernador romano que evitara que eso ocurriera o que robaran el cuerpo para que la gente pudiera creer que habría resucitado. Ellos no querían que Jesús estuviera fuera, aunque fuera muerto, ellos lo querían dentro y bien dentro de la tumba. Y los discípulos, pero tampoco ellos iban a robar el cuerpo, primero porque no tenían la motivación, al contrario, ellos estaban escondidos, llenos de miedo, teniendo pavor de que ahora vinieran a por ellos. Después de que han matado a nuestro maestro, ahora los siguientes en la lista somos nosotros, van a venir por nosotros, así que se escondían para no ser encontrados. Y aun cuando
pudieran tener la motivación para intentar divulgar la idea de que había resucitado falsamente, no tenían ni los medios ni la oportunidad. Estaban los soldados y ellos no tenían la capacidad de enfrentarlos. Así que tampoco resulta creíble. Para mí, yo creo que la única explicación lógica de que la tumba estuviera vacía es que realmente Él resucitó de entre los muertos. Especialmente si combinamos esto con el cuarto elemento que vamos a considerar y que son los testigos. La tumba de Jesús no solo fue descubierta vacía, sino que durante un tiempo Jesús apareció vivo en una docena de ocasiones a más de 515 personas, entre los que se encontraban escépticos y creyentes, opositores, incrédulos, al igual que hombres, mujeres. Se apareció por las casas, por las calles, de día, de noche, a grupos, a individuos. Las personas hablaron con Él, comieron con Él, lo tocaron. Y ahora pensad en esto. ¿Recordáis que dijimos que en la historia antigua tendríamos suerte si tenemos una o tal vez dos fuentes que confirmen un hecho? En este caso no tenemos menos de 9 fuentes antiguas de dentro y de fuera del Nuevo Testamento confirmando y corroborando su convicción de que estos hombres se habían encontrado con el Jesús resucitado. Y esa es una avalancha de información histórica. Una avalancha de información que transformó la vida de los discípulos. Los cambió de estar llenos de miedo, amedrentados, porque temían que fueran ejecutados y estaban escondidos. Y la historia nos demuestra que un poco de tiempo más tarde, muy poco tiempo después, en la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado, los encontramos a estos que antes tenían miedo predicando de que habéis matado al Mesías, al Hijo de Dios, a quien Dios ha resucitado. Estos mismos que estaban temiendo por su vida, ahora se ponen en un pedestal ante el público a proclamar que aquel al que mataron era el Hijo de Dios y que Dios lo había resucitado de entre los muertos. ¿Qué es lo que les cambió? Desde luego, algo tuvo que ocurrir. No fue algo suave o tibio, no. Tuvo que ser algo traumático para que sus vidas cambiaran tan radicalmente. Tenemos 9 fuentes históricas de dentro y de fuera del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de que estos discípulos, que estaban llenos de miedo, vivieron a partir de este momento vidas de persecuciones, encarcelamientos, castigos físicos y hasta muertes en ejecuciones terribles y dolorosísimas como resultado de esta proclamación. ¿Por qué estarían dispuestos a morir de esa manera tan cruenta por defender algo que sabían que era mentira? Pues no solo porque creían en la resurrección de Jesús, no porque alguien les dijo que esto era verdad, no porque lo escucharon en la radio o se lo contó el maestro de la escuela dominical, sino porque entre todos los seres que han vivido, ellos estaban en la posición de saber con seguridad que Jesús se había levantado de entre los muertos o que era mentira. Ellos son los únicos que tuvieron el privilegio de verlo con sus propios ojos y de, por tanto, saber si esto era así o no. Y como consecuencia de esta convicción, estuvieron dispuestos a entregar su vida. Y desde luego, a mí esto me habla acerca de la sinceridad y la coherencia de su convicción. Hoy en día, un juez puede condenar a una persona por el testimonio de un solo testigo. Hay casos de abusos donde lo único que se tiene es el relato de la víctima. Y cuando ese relato es coherente, el juez decide que lo que dice esa persona es lo que de verdad ocurrió. Y aquí tenemos el relato de 515 personas diciendo: esto es lo que ocurrió. Jesús resucitó. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y estuvieron dispuestos a morir por sostener que eso era verdad. Un jurado dicta un veredicto. Tenemos mucha información y tenemos que llegar a una conclusión. A la luz de la avalancha de evidencias que apuntan de forma poderosa a la verdad del cristianismo, decía Lee Strobel: necesito más fe para seguir siendo ateo que para creer
que Jesús era quien decía ser y que realmente resucitó de entre los muertos. Ahora, en la Biblia nos dice que a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio Dios el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si os fijáis bien aquí en las palabras clave, encontramos una ecuación de lo que significa convertirse en un hijo de Dios. Y la ecuación la podríamos plantear en los siguientes términos. Creer más recibir es igual a llegar a ser. Y esto lo que quiere decir es que creer no es suficiente. He hablado con gente que muchas veces de forma reiterativa me dice, no, yo creo en Dios a mi manera, o yo creo que hay algo ahí. Está muy bien. Y es bueno creer en lo correcto, en lo que es verdad, pero no es suficiente. La Biblia dice que también los demonios creen en Dios y tiemblan. El creer en Dios no es suficiente. Tienes que recibir el regalo gratuito de perdón y vida eterna que Jesús compró en la cruz cuando murió como tu sustituto para pagar por tus pecados. Y cuando recibimos este regalo gratuito de gracia, entonces, dice la Biblia, llegamos a ser un hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer con esto? Quizás alguno de vosotros ha venido porque alguien le ha invitado y eso nos alegra, pero quizás tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios y está bien, yo respeto esa posición siempre y cuando realmente uno hace una seria investigación y evalúa las evidencias. Yo me encuentro con que la mayoría de la gente tiene un prejuicio antes de haber formado el juicio. Sencillamente ha decidido no creer, pero porque ha decidido no creer, no porque tenga evidencias o porque sea difícil o porque no haya datos suficientes para tomar una postura. Yo creo que lo coherente, lo inteligente es juntar las evidencias, examinarlas y llegar a tu propia conclusión. Y si esa conclusión es la del agnóstico, bueno, yo veo esto pero no me llega a convencer y mi postura es que no sé cuál es la verdad, pues yo lo respeto. Pero mi invitación es a que busques a Dios, porque si lo buscas, sabes lo que va a ocurrir. La Biblia promete que aquel que le busca, le halla. Y Dios nos invita constantemente a venir a Él y buscarlo. Y para eso puedes seguir viniendo a nuestra iglesia para escuchar más e investigar. Yo te animo a que hagas de eso algo importante, una prioridad en tu vida, para que puedas reunir suficientes evidencias para resolver y llegar a tu propio veredicto. Quizás algunos de los que estáis aquí creéis en Dios, creéis en Jesús, creéis en la Biblia y eso está muy bien, como decíamos, pero nunca has recibido a Jesús. Creer está bien, pero como dice la fórmula que vemos, no es suficiente. ¿Por qué será que cuando vienes a la iglesia escuchas a otros creyentes hablar de que tienen una relación vibrante, profunda, verdadera, real con Jesús y tú lo escuchas y te preguntas, bueno, ¿y por qué no ocurre eso conmigo? ¿Por qué parece que Dios está tan distante de mí? Podría ser porque crees lo correcto y eso está bien, pero nunca ha habido un momento en tu vida donde hayas recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Solo quiero hacerte una pregunta. Si no estás seguro de haber hecho eso y quieres hacerlo, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no hacemos de este domingo de resurrección el día en el que puedas marcar en el calendario que yo sé que este día yo he creído, he recibido a Jesús y he llegado a ser un hijo de Dios? Así que os invito a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y si tú quieres hacer de este día ese día que puedas recordar en el que has llegado a ser un hijo de Dios, yo te invito a que puedas repetir conmigo estas palabras. Lo puedes hacer en voz baja, lo puedes hacer sin palabras, lo puedes hacer con tus propias palabras. Dios te va a escuchar y lo importante es que escucha lo que hay en tu corazón. Pero puedes decirle algo así: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y te confieso que soy un pecador y quiero dar un cambio de dirección. Y en una actitud de arrepentimiento y fe, quiero recibir este regalo de gracia que tú me ofreces.
Gracias por soportar la tortura de la cruz para que podamos estar reconciliados para siempre. Ayúdame a vivir el tipo de vida que tú quieres que viva, porque desde este momento en adelante te pertenezco. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Yo no sé si alguien ha tomado esta decisión, ha hecho esta oración. Te invito a que lo compartas levantando tu mano donde estás, que queremos acompañarte en el proceso. Dios te bendiga. No sé si hay alguien más que ha hecho esta oración en este momento, que tiene la seguridad de que hoy, ahora, ha llegado a ser un hijo de Dios. Te invito a que lo manifiestes. Queremos estar acompañándote, orando por ti, también compartir contigo algún material que pueda ser de utilidad para los siguientes pasos.